Buenos días, señores estudiantes. Continuando con nuestras lecciones de anatomía del miembro inferior, hoy vamos a hablar sobre las articulaciones del miembro inferior. A nivel de la pelvis vamos a tener tres articulaciones: la sacroiliaca, la sínfisis púbica y la sacrocoxilla. Estas articulaciones van a formar el cinturón pélvico. Primeramente, para poder describir las articulaciones tenemos que seguir un orden. El orden es el nombre de la articulación, qué género o tipo pertenece, superficie articular, medios de unión, que son la cápsula, el ligamento. En la articulación puede haber rodetes, meniscos y también debemos hablar de su inervación e irrigación, además de la acción. La articulación sacroiliaca se la ha clasificado como una diatroanfiartrosis por los clásicos y actualmente se indica que pertenecería al género de las condilias por la existencia de una membrana sinovial. La superficie articular. La superficie articular tiene una forma de una orejuela o, para los clásicos, una escuadra de albañil. Por lo tanto, va a tener una porción vertical y otra horizontal. Va a ser convexa, rugosa, anfractuosa con depresión. De igual manera, a nivel del sacro, en la aleta sacra vamos a observar la carilla articular, que tiene las mismas características y inversamente a los relieves. Va a tener depresiones y elevaciones. Esta carilla articular va a estar tapizado por un fibrocartílago y por lo tanto va a formar una cavidad. La cápsula va a rodear a la periferia de la superficie articular, tanto del hueso ilíaco como del sacro. Los ligamentos. Como medios de unión va a tener los ligamentos sacroiliaco anterior y sacroiliaco posterior. El anterior va a ir de la cara anterior del sacro, la aleta del sacro, hacia la extremidad posterior de la fosa ilíaca. Es un amplio ligamento que va de arriba para abajo, desde la cresta ilíaca hasta la escotadura ciática. Los ligamentos sacroiliaco posteriores van a tener un plano profundo y un plano superficial. El plano superficial va a estar dado por el ligamento iliotransverso, que va a originarse en la cresta ilíaca y va a ir a la bifurcación de la primera apófisis transversa. El segundo, también denominado vago o axil, va a ir de la eminencia o tubérculo ilíaco o pirámide al primer tubérculo conjugal. Luego tenemos el saglas, que va a originarse en la cara interna de la espina ilíaca postero superior al segundo tubérculo conjugal. Y finalmente el sacroespinoso va a venir del vértice de la espina ilíaca postero superior hacia los tubérculos tercero y cuarto. Luego tenemos los ligamentos a distancia. Son dos ligamentos muy importantes: el sacrotuberoso y el sacroespinoso. El sacrotuberoso se va a insertar en la espina ilíaca postero superior, en la escotadura innominada, en la espina ilíaca postero inferior y en la superficie adyacente a la espina escotadura. Se va a insertar también en el borde lateral del sacro y del coxis. De ahí va a ir hacia la cara interna de la tuberosidad isquiática. En un plano anterior vamos a tener el ligamento sacroespinoso, que va a ir del borde lateral del sacro y del coxis a la espina isquiática. Como vemos, estos dos ligamentos, junto al borde posterior del hueso ilíaco, van a formar el orificio isquiático o ciático mayor, el orificio isquiático o ciático menor. Por aquí van a pasar los vasos y nervios glúteos, el nervio ciático, el músculo piramidal. Por aquí va a pasar el tendón del obturador interno y la arteria pudende interna. Aquí tenemos otra vista de los ligamentos sacroiliaco anterior, sacroiliaco posterior, el plano superficial, el iliotransverso, el vago axil, el saglas y el sacroespinoso.
En la parte superior vemos el ilio lumbar. Aquí vemos al sacro tuberoso y el sacro espinoso. Entre el vértice del sacro y la base del coxis también va a haber una articulación anfiartrósica y que va a estar reforzado por ligamentos anteriores y posteriores. Otra articulación de importancia es la sínfisis pubiana. Este nombre es importante porque sínfisis significa unión y fisis significa crecimiento o desarrollo. Por lo tanto, a nivel de la pubertad, aquí se va a observar el vello pubiano y el desarrollo de los genitales en su parte inferior. Y eso nos muestra que el niño se ha desarrollado hacia la pubertad y posteriormente a la juventud. La sínfisis pubiana, como superficie articular, va a tener una superficie elíptica alargada, rugosa, anfractuosa y que va a estar tapizada por un cartílago tanto en la cara izquierda y derecha y va a formar un espacio. Es por eso que se lo clasifica como diartroanfiartrosis. Va a tener como medio de unión una cápsula que va a contornear la superficie articular de uno y el otro lado. Y va a estar reforzado por 4 ligamentos. Ligamento anterior, el ligamento posterior, el ligamento superior y el ligamento arcuato. Es importante indicar que en el sexo femenino el ángulo, el borde inferior de la sínfisis pubiana va a comprender entre 90 y 100 grados. En cambio en el varón es menor de 70 a 80 grados. En esta vista vemos el ligamento anterior del pubis, el ligamento posterior, el ligamento superior y el ligamento inferior arcuato. Es también importante indicar que vamos a tener la membrana obturatriz y esta membrana obturatriz no es un elemento anatómico independiente per se, es más bien producto de la inserción en la parte externa del obturador externo y del obturador interno. Por lo tanto, es resultado de estos dos músculos. Se va a insertar en el borde interno del marco isquiopubiano y va a estar reforzado por una cintilla. Esta cintilla se va a dirigir transversalmente desde el tubérculo obturador de la cara anterior del pubis hasta el ligamento transverso del acetado. En la parte superior a esta cintilla vamos a observar el canal subpubiano o canal obturatorio que va a dar paso a los vasos y nervios obturados. A continuación tenemos la articulación coxofemoral. Esta articulación coxofemoral es una enartrosis, por lo tanto su segmento de las superficies articulares son esféricas. La cabeza del fémur va a tener 2/3 de esfera con un diámetro entre 4 a 5 centímetros. La cavidad acetabular va a estar formada por 2 superficies, una superficie periférica a manera de media luna y un trasfondo o depresión en la parte central. Esta cavidad acetabular va a estar rodeada por una ceja, la ceja acetabular, que va a tener diferentes escotaduras. Una escotadura isquiopubiana, la más profunda, otra la iliopubiana anterior y la ilioisquiática, la posterior. Las superficies articulares van a estar tapizadas por un cartílago hialino. La superficie semilunar va a tener un cartílago semilunar cóncavo y va a estar rodeado por un labrum o rodete. Definimos rodete. Rodete simplemente es un anillo fibrocartilaginoso que tiene al corte 3 caras, una cara articular, una cara capsular y una cara adherente, es decir, es prismático triangular, y la función es ampliar la concavidad y la superficie de la articulación. En el extremo inferior, entre la escotadura isquiopubiana, vamos a observar del rodete, que lo vas a denominar ligamento transverso. En la parte central, de forma cuadrilátera, vamos a observar una depresión rugosa con orificios vasculares y una almohadilla adiposa.
Aquí observamos la cabeza femoral que va a estar tapizada por un cartílago hialino en la superficie de los 2/3 de esfera. En la parte posterior e inferior vamos a encontrar la depresión donde se va a insertar el ligamento de la cabeza femoral, también denominado ligamento redondo, y va a ir y este ligamento redondo se va a originar a través de 3 fascículos, un fascículo medio en el ligamento transverso, uno anterior en la parte anterior de la cavidad acetabular de la superficie semilineal y la otra en la parte posterior o isquiática. Este ligamento de la cabeza femoral no es un elemento de unión, más bien simplemente es un puente para la arteria de la cabeza femoral que va a ir por este ligamento a nutrir la cabeza femoral. Una vez que hemos descrito las superficies articulares, ahora vamos a describir la cápsula articular. La cápsula articular a nivel del acetábulo se va a insertar en la cara capsular del rodete de la cavidad acetabular y en la superficie adyacente a la ceja cotiloidea, y se va a extender como manguito fibroso desde la parte superior del trocánter mayor, formando la línea intertrocanteria anterior hasta el trocánter menor en su parte anterior. En la parte posterior, la cápsula va también a originarse en la cara capsular del rodete de la cavidad acetabular, en las proximidades del canal acetabular, y va a ir a insertarse en la unión del tercio medio con el tercio externo del cuello femoral. No va a llegar a la línea intertrocanteria posterior como el anterior. De la cápsula tenemos que indicar que va a haber un pliegue capsular de la hoja interna de la cápsula que va a ir de la parte inferior de la inserción de la cápsula hacia la periferia de la superficie articular, al cual se ha denominado freno capsular, la frénula capsulae, que va a levantar a la membrana sinovial. Los ligamentos. Vamos a tener 3 ligamentos: iliofemoral, el ligamento pubofemoral y el ligamento isquiofemoral. El ligamento iliofemoral también se denomina ligamento de Bertin o Bigelow. Este ligamento iliofemoral va a tener un fascículo superior denominado iliopletrocanterio y un fascículo inferior denominado iliopletrocantinio. Entonces el ligamento iliopletrocanterio se va a originar en la parte inferior de la inserción del recto femoral, en la espina ilíaca anteroinferior. Su fibra va a ir casi horizontalmente a encontrar la línea intertrocanteria en el segmento superior a nivel del tubérculo pretrocanterio. Este ligamento iliopretrocanterio va a estar reforzado por una cintilla fibrosa que se va a denominar iliotendino trocanteriano, que va a ir del tendón reflejo del recto anterior femoral hacia la parte superior de la línea intertrocanteria y del tubérculo pretrocanterio. El otro ligamento es el iliopretrocantinio, que también se va a insertar en la espina ilíaca anteroinferior por debajo del recto femoral, va a descender casi verticalmente y va a ir al segmento inferior de la línea intertrocanteria cerca de la depresión pretrocantinea. Luego vamos a tener el ligamento pubofemoral. Este ligamento pubofemoral se va a insertar en las proximidades de la eminencia pectínea, en el labio anterior del canal subpubiano, y va a descender oblicuamente hacia la extremidad inferior de la línea intertrocanteria a nivel de la depresión pretrocantinea. Y como vemos, se va a formar una letra Z para algunos o una letra N, la N femoral de Walker. Luego tenemos en la parte posterior el ligamento isquiofemoral. El ligamento isquiofemoral se va a originar en el canal subacetabular, en la ceja de la cavidad
acetabular en las proximidades del isquio y sus fibras oblicuas van a converger en un vértice que se va a insertar en el borde anterosuperior de la fosa trochanteria o digital, por delante de la inserción del obturador interno. Es importante indicar que el iliotendino trochanterio es una prolongación del vasto lateral. En cambio, el ligamento pubofemoral es la transformación fibrosa de la parte inferior del pectíneo. Articulación de la rodilla. La rodilla es un complejo articular que va a estar formado por diferentes articulaciones. Vamos a tener una articulación femoropatelar, una articulación femorotibial y una articulación tibioperonea. Por lo tanto, vamos a tener tres articulaciones. La femoropatelar es una troclear, la femorotibial es doble condilia y la tibioperonea es una artrodia. De las superficies articulares. La superficie articular del fémur, es decir, en la epífisis distal del fémur, vamos a encontrar dos segmentos. Un segmento anterior, denominada tróclea femoral, que vamos a tener un labio lateral más prominente y un labio medial menos prominente, unidos por un canal intertroclear, y que en la parte posterior va a diferenciarse de los cóndilos femorales por una línea trócleo-condilar o condilotroclear. Los cóndilos son eminencias elípticas y que van a tener la característica siguiente. El cóndilo medial es más amplio en sentido anteroposterior que transversal. En cambio, el cóndilo lateral, su diámetro anteroposterior y transversal es casi similar. Estos cóndilos van a estar separados por la escotadura intercondilia, donde vamos a encontrar los ligamentos cruzados. La superficie tibial van a ser dos fosas glenoideas, medial y lateral, que van a estar tapizadas por cartílago hialino, al igual que la superficie articular del fémur. Estas cavidades glenoideas van a tener una forma elíptica. La que corresponde al cóndilo medial es más amplia en sentido anteroposterior que transversal. Por eso los autores clásicos la han denominado superficie elíptica en letra C. En cambio, cavidad glenoidea lateral, sus diámetros anteroposterior y transversal son casi similares y los clásicos la han comparado como una letra O. En medio de estas articulaciones tibio-femoral o femorotibial vamos a encontrar los meniscos. Los meniscos simplemente son semidiscos de fibrocartílago que van a tener dos caras articulares superior e inferior y una cara periférica capsular. Por lo tanto, aquí vemos al menisco medial, que es una letra C abierta, y el menisco lateral, que es una letra C cerrada o una O para los clásicos. Estos cartílagos se van a insertar en la superficie a través de ligamentos tanto anterior como posterior. El menisco medial tiene más cerca sus cuernos y sus ligamentos. La inserción del cuerno anterior del menisco medial va a estar por delante del ligamento cruzado anterior, en cambio del menisco lateral va a estar por detrás. El cuerno posterior va a estar inmediatamente por delante del ligamento cruzado en el menisco medial, y en el menisco lateral va a estar entre la inserción del cuerno posterior del medial y el ligamento cruzado. La función de los meniscos es ampliar la concavidad para recibir a los cóndilos femorales, ya que la superficie de la meseta superior no es muy excavada. Aquí podemos ver la superficie preespinosa y retroespinosa, el ligamento del cuerno anterior, el ligamento cruzado anterior, la inserción del cuerno anterior del menisco externo, la inserción del menisco medial del cuerno posterior, la inserción del cuerno posterior del menisco externo y la inserción
del ligamento cruzado posterior. De la inserción de la cápsula. Como medio de unión, la cápsula se va a insertar en la periferia de la superficie articular femoral, va a avanzar unos milímetros hacia arriba en la fosa supratroclear, va a contornear la tróclea femoral, los cóndilos, va a bordear la escotadura intercondílea y va a remontar el borde medial del cóndilo medial. A nivel de meseta tibial, la cápsula se va a insertar en la periferia de la superficie articular, va a bordear tanto la superficie preespinosa y retroespinosa. Los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados se denominan porque precisamente se van a cruzar tanto en el plano sagital como en el plano anterior. El ligamento cruzado anterior se va a insertar en la superficie preespinosa y va a ir a la cara interna del cóndilo externo. Entonces aquí vemos de la superficie preespinosa a la cara medial del cóndilo externo. Luego tenemos el ligamento cruzado posterior que va a ir de la superficie retroespinosa a la cara medial del cóndilo medial, el famoso AEPI. A anterior, E cóndilo externo, posterior cóndilo interno. Y cabe ser notar que entre los dos cuernos anteriores del menisco medial y lateral se va a formar el ligamento transverso o el ligamento yugal. Los ligamentos que van a reforzar a la articulación de la rodilla van a ser el anterior, el colateral peroneo, el colateral tibial y el ligamento capsular posterior. El ligamento anterior va a estar dado en tres planos: un plano facial, un plano tendinoso que es continuación de los músculos del cuádriceps y un plano capsular. En el plano capsular hay que distinguir las aletas rotilianas que van a venir por delante del epicóndilo medial y lateral hacia el borde lateral de la rótula en su segmento superior. Luego tenemos los meniscos rotulianos que van a venir de la cara capsular de ambos meniscos a la cara lateral de la rótula en su extremo inferior. El ligamento capsular posterior va a estar reforzado por dos ligamentos: el ligamento arqueado, popliteo arqueado, y el ligamento popliteo oblicuo. Aquí observamos el tendón del semimembranoso. Este tendón del semimembranoso me va a dar un tendón reflejo que va a ir al canal del cóndilo medial de la tibia, un tendón directo que se va a insertar en el cóndilo medial y un tendón recurrente oblicuo que va a ir a la cápsula articular, especialmente al casquete del cóndilo lateral. Luego tenemos el ligamento popliteo arqueado. Este popliteo arqueado va a tener dos fascículos: un fascículo vertical que va a ir hacia el casquete del cóndilo lateral y un fascículo arqueado que va a ser un arco por donde va a pasar el músculo popliteo. Aquí vemos al músculo popliteo que se introduce en la parte inferior del ligamento arqueado. Luego tenemos el ligamento colateral peroneo o ligamento lateral de la rodilla. Este ligamento va a originarse a nivel de la base de la apófisis estiloides de la cabeza peronea. Es un tendón cilíndrico que va a irse hacia el epicóndilo lateral del fémur. Es un tendón independiente que no se va a unir a la cápsula. Aquí tenemos al ligamento colateral tibial. Este ligamento colateral tibial va a tener dos fascículos, uno superficial profundo o principal y accesorio. Se va a insertar en el epicóndilo medial del fémur y va a descender hasta la cara interna de la tibia. El fascículo profundo va a ir del epicóndilo medial hacia la cara capsular del menisco medial. De la cara capsular del menisco medial va a ir a la cara interna de la tibia. Por lo tanto, este ligamento colateral es ancho, blanco, nacarado y que va a insertarse en el menisco medial.
Por lo tanto, es muy importante este ligamento. Cuando va a haber rotación del fémur y contrarrotación de la tibia, puede desgarrarse este ligamento. Finalmente, la articulación tibio-peronea es una artrosis. Las superficies articulares son elípticas, planas, tener un medio de unión en la cápsula y va a estar reforzado por los ligamentos tibio-peroneos anterior y posterior. La articulación coxofemoral va a estar inervada por el nervio obturador, va a estar irrigada por la arteria obturatriz, por las arterias circunflejas femorales. La articulación de la rodilla va a estar irrigada por la red periarticular de la rodilla y va a estar inervado por el nervio safeno, por el nervio tibial y las acciones. La articulación coxofemoral va a tener una abducción de 50 grados y una aducción de 20 grados por dentro de la línea media. La flexión va a ser entre 120 y 35 grados y la extensión 15 grados. La rotación medial va a ser 50 grados y la rotación externa de igual manera. A nivel de la rodilla, la flexión va a estar dado en 130 grados. Muchas gracias.